Buenas noches, buenas tardes o buenos días en el país que se encuentren. Soy Fernando Diestra. Hoy día vamos a hablar de dos bombas vertidas, tanto para la derecha como para los ratas fujimoristas. Estamos hablando la primera bomba lanzada el día de ayer por el canal Yachayhuasi, dirigido por el amigo Pavel, en el cual señala que el ex fiscal Domingo Pérez toma la defensa de Pedro Castillo, del presidente secuestrado en Barbadillo. ¿Por qué decimos que la derecha llora y la señora Keiko Fujimori también llora? Porque a ellos no les conviene que Pedro Castillo salga libre. La señora K sigue con sus acusaciones del golpe de Estado. Ella debe recordar, quien dio golpe de Estado en el país fue su propio padre. Ese fue un verdadero golpe de Estado el que dio Fujimori. Lo que es el 7 de diciembre de 2022, en ningún momento hubo un golpe de Estado. Claro que nadie niega que una lectura, una proclama dirigido hacia el país. Pero ella sigue insistiendo en golpe de Estado. Pero regresamos de nuevo a repetir que el único golpe de Estado fue la de su padre, porque hubo tanques, hubo mucha agua que a los congresistas o diputados en ese entonces los hizo correr, y ahí había un diputado de izquierda que estaba automáticamente escurriendo las medias porque tenía mucha agua. Ese fue un verdadero golpe de Estado. Vamos a relacionar a la derecha. ¿Por qué decimos la derecha llora también? Toda la derecha está en contra del abogado hoy en día, que es Domingo Pérez. La Junta Nacional de Justicia lo ha destituido. ¿Y de qué quieren que viva este señor abogado? ¿Del aire? Imposible, imposible. Él tiene que vivir de algo y tiene que tener sus clientes. El abogado está para defender a Dios y al diablo. Entonces, él va con su fama hacia ser un abogado internacional para tomar más casos de mayor fuerza. El periodista César Hildebrand se refiere que destrozó su carrera acá, como él lo dice, el fiscal. Hay que corregirlo al señor Hildebrand. Él ya no es fiscal, él es un abogado y tiene todo el derecho de defender a quien quiera. Y si está defendiendo al presidente Pedro Castillo secuestrado, él está en toda su razón de hacerlo. Al señor periodista César Hildebrand hay que señalarlo públicamente, que Pedro Castillo no es ningún golpista.
o si no, que el señor César Hildebrand, en su propia revista, en su propio periódico, o en sus propios argumentos que tiene televisivos, señale 1 minuto por lo menos que cerró el Congreso. Y no vamos a encontrar que cerró el Congreso. En ningún momento ha cerrado el Congreso. Ha leído la proclama. Nadie lo desconoce, eso sí. Nadie lo desconoce que el 7 de diciembre del 2022 leyó la proclama. Habla del cierre del Congreso. Habla del Tribunal Constitucional. Habla lo que es el Poder Judicial. No, pero a ninguno los intervino. No ha habido un alfiler, aunque sea de arma, que hayan usado para cerrar dicho Congreso. Que hay 4 o 5 congresistas mentirosos que no han podido sostener en el juicio de hablar que no dejaban entrar a ellos. Y si no dejaron entrar a ellos, ¿cómo pudieron nombrarla a la usurpadora que tome el poder? Estaba el Congreso abierto, no estuvo cerrado, estuvo funcionando. Hasta hoy en día sigue funcionando, sino porque la ley anticrímenes que han dado, y ahí sí no dice nada el señor César Hildebrand. Él está caído a la boca. Sí, pero hoy que ven que el abogado Domingo Pérez entra a la defensa de Pedro Castillo, ahí sí todo el mundo lo ataca. ¿Por qué hablamos de la prensa amarilla? La prensa amarilla, porque en el periodo que estuvo Pedro Castillo nunca le soltó un sol, como ellos estaban acostumbrados a la gran mamadera de recibir dinero y recibir dinero y recibir dinero. Entonces, como se les acabó, se volvió su enemigo. Toda la prensa se volvieron enemigos de Pedro Castillo. Hablamos de que Pedro Castillo presentó más de 87 proyectos que este Congreso no los avaló. Vamos a volver a regresar un poquito con la señora Keiko. La señora Keiko, terminado la segunda vuelta, ella comenzó a llamar fraude electoral. En 2 periodos, ella no ha reconocido haber sido perdedora. En el 2016 con PPK, también llamó fraude electoral. 2021, fraude electoral. En el 2016 con 73 congresistas. ¿Qué hizo esta señora? Manejar y derrumbarse el gobierno de PPK. Tenemos que señalar muy claramente, se derrumba el gobierno de PPK solamente porque Kenji Fujimori hace un acuerdo con PPK para dar la salida de su padre, a absolverlo. Le dan la libertad y a la señora no le gustó que su padre esté libre. Volvió a hacer todo lo imposible y regresarlo a la cárcel. ¿Y a su hermano qué? Separarlo de Fuerza Popular, llevarlo a un juicio en lo cual él tiene arresto domiciliario por 4 años. Pero sí es muy facilita esta señora que nunca en su vida ha trabajado. Es una gran corrupta, millones tras millones. Ella habla de Domingo Pérez y dice, él automáticamente siendo fiscal, tenía aspiraciones políticas. Y no es aspiraciones políticas, sino es que estaba atrás de políticos corruptos. Encontramos a políticos corruptos, a ella,
Alan García, Toledo o Humala. Entonces, ella ha ido, o Domingo Pérez ha ido contra la corrupción y sigue en este momento que entra la defensa de Pedro Castillo, sigue yendo contra la corrupción, contra ella y el Congreso. Si hablamos de Keiko Fujimori, que ha sido liberada por el Tribunal Constitucional porque ha gastado millones de millones, los mismos jueces corruptos, no hablamos de Carguacho porque él automáticamente lo ha sentenciado, pero los otros sí han recibido dinero. Entonces está la corrupción ahí y sigue estando. Por eso que estamos mencionando que el Congreso sigue siendo un Congreso corrupto. Hay 87 congresistas con juicios por diferentes hechos. Si no, ahí tienen al que después de que reemplazó a la usurpadora, Gerí, encapuchado como cualquier asaltante. ¿Cuántos juicios tiene? ¿Cuántas carpetas judiciales tiene? Salvado por un fiscal. Ahora, el nuevo encargado de la presidencia, también que lleva una gran mochila de carpetas fiscales. ¿Y llevado por quiénes? Por este Congreso. Y así, entonces, no pueden hablar de que él no tenga su aspiración política. Todo personaje desde niño tiene lo que es política. Hablamos de la hija de Alan García. Alan García, ¿quién fue? Claro que fue un dirigente aprista, el presidente en 2 oportunidades, pero un presidente delincuente también. ¿Por qué se mató? Porque no quiso pasar sus días avergonzando a su familia estando en la cárcel. Por eso se mató. Entonces le cargan a Domingo Pérez. Entonces, ¿quién querían que corretee? ¿No es a los delincuentes? Él correteó a los delincuentes. Y hoy en día que toma la defensa de Pedro Castillo, ¿a quién está correteándolo? Va a corretear a la delincuencia, que es el Congreso, y a jueces corruptos, porque no ha sido sentenciado todavía el presidente Pedro Castillo. Entonces, eso es lo que él va a defender. Él lleva en las manos la llave para sacarlo del secuestro que tiene Pedro Castillo. Y no nos vamos a cansar en mencionar de que la derecha sigue llorando su derrota y sigue llorando su derrota. Tenemos también ahí a otro aprista que conoce perfectamente y él es defensor de la corrupción. Pregunten de qué plaza de la ciudad de Trujillo tuvo que correrse por ser defensor del Rata Urbina, que trabajó en TRIU, donde su padre Polay Campos compró esa empresa de la fábrica de cocinas, TRIU. ¿Quién liberó a Polay Campos? Alan García le hizo el túnel, lo sacó por la primera vez, haciéndole un túnel, y salió libremente Polay Campos, para después seguir en su propio menester, llegar a unirse con Fujimori, Montesinos
y el otro perro narcotraficante de Abimael Guzmán. Entonces todos ellos funcionaron coordinadamente y hacían temblar al país, causando miedo, bombas por todo lado. Entonces la gente pues tenía miedo, pero en sí el gobierno muy vivo lanzaba solamente contra dos, y contra ellos dos, ¿quién? ¿Ustedes se han preguntado de Montesinos qué hizo para matar a una periodista joven? Mandar 2 sobres, ¿no? Y esos 2 sobres, ¿qué eran? Bombas. Entonces, ¿cómo no puede definir el problema de que no había terrorismo? Ellos también fueron perros del narcotráfico, porque volvemos a sostener de que en el avión presidencial, en el barco presidencial, hubo coca. Y no pudieron mentir nunca que no hubo coca, hubo coca. Entonces, estaban sumamente involucrados. En el caso de Tarata, en algún momento Abimael Guzmán se responsabilizó del hecho. No. ¿A quién lo dejaron? ¿Quiénes cayeron la boca? Fueron Fujimori y Montesinos. ¿Y por qué hablamos de la segunda bomba ahora? La segunda bomba es que la doctora Delia Espinosa le acaba de ganar el juicio a Rospigliosi, el hombre que ha aterruqueado a todo el país y especialmente a la gente del sur, a esa gente que vino a Lima, a esa gente que lo han matado en diferentes puntos del sur. Les ha dicho que son terrucos, y que Delia Espinosa ha defendido a los terrucos, y ella también es una terruca más. Pero él no se mira a su propia espalda, sino que la prensa lo vuelva a demostrar. Hay una fotografía donde él, siendo joven, está con Pola Campos, aunque quiera decir que está mirando, que no ha tenido conocimiento de qué movimiento izquierdista viene, del movimiento más fuerte, donde decían solamente con el fusil llegaremos al poder. Entonces, este señor para el 2021 cambia de versión, porque antes del 2021 Fujimori era lo peor para él, era un dictador, un ladrón, todo lo que quisiera llamarlo, lo llamaba Rospigliosi a Fujimori. Pero en el 2021 cambia su versión porque ya ve dinero, de mayor cantidad de dinero. Entonces, se va contra la población más humilde, ¿sí? Y se queda supuestamente con los grandes rateros o con la que no ha trabajado nunca en su vida, que es Keiko Fujimori, porque ve dinero demasiado y se queda a trabajar en el Congreso. Y que de gracias que él no fue elegido directamente, indirectamente sí, porque su puntaje no llegó para que él fuera congresista, sino que Martín Vizcarra, él tuvo el mayor puntaje, pero como el anterior Congreso lo había vacado, no le daban opción a que él tomara su cargo, y por eso reemplaza Rospigliosi. Pero nadie pensaba de que se había volteado enormemente, ¿no? Que era lo peor, la peor lacra que el país ha tenido, de un militante revolucionario automáticamente a convertirse a un derechista insoportable. Pero hoy en día
que la jueza Norma ha leído o ha preleído la sentencia, porque todavía no está terminada, claro que de 1 millón de soles no lo va a pagar solamente 200,000, pero como se dice, algo es algo para que entre a la defensa de esta gente, a estos deudos que nadie los quiere apoyar, nadie los quiere defender, para que con eso se sirva y se puedan defender la muerte de sus familiares. Entonces, es una derrota más a los humoristas. Yo sigo llamando a estas elecciones que son negativas porque no fueron dadas por alguien de representación constitucional como ser el presidente Pedro Castillo. Fue dado por la usurpadora. Son ilegales estas elecciones. Y más la sábana que están presentando de candidatos, que es una confusión enorme que va a existir para este domingo. No deben votar por ninguno de los partidos que están en el gobierno, ni por los 88 congresistas que buscan su reelección, sino busquen a las puertas de las cárceles y que vayan directo ellos allá. Con esto he terminado y gracias.